Un lugar secreto. Estimados hermanos, con mucho cariño y respeto en el Señor, me permito hacer un comentario sobre el libro El lugar secreto que subieron a nuestra página de la iglesia de Cudico, y me refiero no a todos los postulados, solo a una parte sustancial que en el espíritu y comentado en oración me parece oportuno compartir. Debo decir primero que no se pretende dogmatizar ni criticar a aquel hermano que nos invitó o hermana que nos invitó a leer dicho texto, pues hace bien en poner a disposición de nosotros algún texto referido a ideas o doctrinas de origen bíblico. Este programa está hecho exclusivamente para mis amados hermanos de la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera de Cudico, y humildemente quiere ser un aporte para ustedes. Antes debo aclarar que este canal, llamado por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, no es una iglesia o asamblea local, solo es un programa que está hecho para difundir la palabra del Señor, y quien lo sostiene y realiza los programas asiste y se siente muy a gusto en nuestra iglesia de Cudico y ora por nuestro pastor y todos ustedes, queridos hermanos. En la introducción de este texto, El lugar secreto, el autor empieza sosteniendo una supuesta revelación de Dios que establecería por medio de haberle declarado en sueño sobre el número 911. Este número, como ustedes saben, 911, es de un fondo de emergencia que no solamente está y comienza a ser establecido en Estados Unidos y también en muchos países, incluyendo el nuestro. Esta doctrina que pretende sostenerse a partir de esta supuesta revelación del Señor, que sugiere el establecimiento de un lugar secreto y alude con ella al Salmo 91, notemos que el fono 911 no tiene nada que ver con el Salmo 91.1, el que sostiene y declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto que se establece en este Salmo y en este versículo del Salmo es una gran verdad del Señor. Y en base a esta idea comienza a armar, tomando una serie de otros aspectos del Evangelio, fuera de contexto a mi juicio, para poder establecer una especie de doctrina e invitarnos a sumergirnos en este lugar secreto. Después que hace alusión a estas personas que entregaron a Dios a guía de las instituciones financieras, mientras los creyentes deben imitar y establecer una nueva relación en el lugar secreto bajo esta premisa de ayuda y relación entre lo espiritual, es decir, el Señor y la fe. Es decir, ellos se dedicaron a establecer acciones de adoración y alabanza por medio del lugar secreto y dejaron de preocuparse de cualquier otra situación, dejando en las manos del Señor todos sus aspectos económicos. Bajo esta premisa de ayuda y relación entre lo espiritual, es decir, el Señor, y la fe, y lo material, es decir, las finanzas, se obtienen, a juicio de este autor, jugosas ganancias materiales en los negocios, aportando dinero y riquezas, ya que nada menos que Dios es quien arreglará las actividades económicas. Muy parecido esta especie de doctrina a lo establecido por la teología o el evangelio de la prosperidad, lo que se ha demostrado en muchos estudios bíblicos de siervos del Señor muy seriamente, que el evangelio de la prosperidad es una herejía. Veamos qué nos dice el evangelio al respecto, con
dice lo siguiente con respecto a la palabra del Señor. 1 Corintios 2:13, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, también lo material a lo material. Juzgue usted si podemos introducir al interior de lo que son las doctrinas y los actos de adoración en las iglesias, los aspectos económicos, y decirle y dejarle al Señor, por su Santo Espíritu, que nos gobierne, nos guíe las finanzas y nos entregue dividendos. El Señor Jesucristo dice, cuando he llevado frente a Pilatos, que su reino no es de este mundo y que su objetivo primordial es llamar pecadores al arrepentimiento. Si ustedes escuchan ladridos cerca del lugar donde estoy haciendo el programa, algunos los conocen, son dos de mis perritos regalones, boxer, que están cerca acá, atrásito, en los potreros, porque esta imagen que fue sacada de la ventana de mi habitación es justamente el paisaje que el Señor me ha dado en las cercanías de Lican Rey, donde yo vivo. Toda esta idea del libro se basa en un versículo del capítulo 6 de Mateo, es decir, el versículo 6 del capítulo 6, que dice, cito, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A partir de este versículo y de la supuesta revelación divina hecha a través del 911, se pretende establecer una doctrina nueva. Quisiera decir que esta creencia de aceptar con mucha facilidad y frecuencia supuestas revelaciones especiales atribuidas al Espíritu Santo es una costumbre muy usada en muchas regiones centroamericanas, en las cuales también en Centroamérica y el Caribe es muy común la práctica también de rituales de hechicería invocando al poder de Satanás, y con ello se asimila como algo frecuente y natural en estos lugares las manifestaciones y señales y prodigios para las iglesias actuales, tanto sea del Señor por el Espíritu Santo, como también de Satanás para aquellas cofradías, sectas de origen satánico. Como consecuencia de esto, aparecen muchos líderes de iluminados carismáticos que, tomando fuera de contexto pasajes bíblicos, acomodan humanamente los evangelios y así creando nuevas denominaciones o asambleas como el llamado Evangelio de la Prosperidad, entre otras, que ha avanzado muy notoriamente, que hoy se encuentra en muchas iglesias también acá en nuestro país y también en nuestra región. Con esto quisiera solamente establecer un hecho. El Señor Jesús dejó claramente explicado cuál es la misión del Espíritu Santo. Veamos, en Juan 16:10 es el propio Señor Jesús que nos habla. Él, refiriéndose al Consolador, al otro Consolador, porque Él sabe que se va a reunir con Dios Padre. Él dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, este hombre con su libro pretende señalar que el Espíritu Santo, tomando la voluntad de Dios, en este caso del Señor Jesucristo, nos insta a crear este cuarto secreto. También en su introducción al libro se insinúa que el bautismo del Espíritu Santo, y escuche bien, es una experiencia posterior a la conversión y que bajo esta nueva doctrina del lugar secreto se beneficiarán por este hecho y obteniendo entonces beneficios especiales en el Espíritu. Eso no concuerda con lo que aparece en 1 Corintios 12:13, que dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Será entonces que el Espíritu Santo vendrá muchas veces a bautizarnos. Posiblemente confunden lo que es el bautismo con lo que significa la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es cuando el Señor llega a vuestro corazón a poder guiarlos a la verdad del Evangelio, y eso se hace y se siente a través de un gozo inefable. Entrando ahora brevemente al fondo de lo que nos convoca, debo decir lo siguiente. Cuando se habla de que el Señor Jesús nos insta a introducirnos a nuestro cuarto y en secreto a orar a Dios el Padre en su nombre, es claramente que en todo el capítulo 6 se hace referencia a una crítica que es una advertencia sobre la forma que reviste el ayunar, la forma de orar y que se ha hecho, y de rendir ofrendas que se ha hecho por los fariseos y que posiblemente podría extenderse a nosotros sobre un verdadero espectáculo cuando han abandonado que estas acciones es una forma especial que asume como un acto de adoración al hacer la oración, diezmar y de ayunar como un acto sublime, ya dije, de adoración, y esto lo convertían en un verdadero espectáculo público en el cual cada uno se vanagloriaba ante el otro. Y ocurría que en personas con mucho dinero que echaban en las ofrendas una gran cantidad de monedas, se sentían muy mal porque ellos donaban muy poco. Recuerden ustedes el ejemplo de la viuda y del fariseo. El Señor estableció que la hipocresía del fariseo no lo dejó irse a su casa justificado. Sin embargo, esta viuda que de lo casi nada que tenía lo dio casi todo, dice ciertamente, esta se fue justificada a su casa. Con respecto a esto que acabo de decirlos, ustedes pueden también encontrarlo en Marcos, capítulo 12, lea los versículos 38 al 40, también en Lucas, capítulo 11, versículos 37 al 54, y nuevamente en Lucas, capítulo 20, versículos 45 y 47. Estamos entonces frente a un uso fuera de contexto de Mateo 6.6, ya que una lectura cuidadosa de todo el capítulo 6, como ya hemos dicho, se refiere a una clara crítica de cómo no se debe orar, es decir, hipócritamente, hacer de la oración y de la ayuda al necesitado y del ayuno un espectáculo público, no como un acto de verdadera fe. Aquí termina el Señor entregando una pauta sobre cómo debiera ser la estructura de la oración cuando nos hace conocer el Padre Nuestro. Lo que tiene implícito este libro del lugar oculto y podría interpretarse así. 1. No se vería recomendable las reuniones de oración grupal en el que cada hermano ora libremente en el Espíritu. Porque tiene que ser en un lugar secreto. 2. El realizar cadenas de oración desde los hogares para pedir sobre un hecho específico que motiva a aflicción personal o grupal, haciendo uso de los medios informáticos y canales del YouTube y del Facebook. Aunque debo decir que las cadenas de oración al modo que las concibe el catolicismo no tiene fundamento bíblico alguno. 3. Solo se debiera hacer en secreto e individualmente. Si se interpreta literalmente la creación de un lugar secreto individual de mutua relación con Dios y excluyera cualquier otra interpretación, no sería correcto, pero sí para evitar cualquier manifestación de fatuidad espiritual, allí sí que podríamos aplicar este concepto.
La oración secreta es plenamente aplicable para una relación de comunicación sobre petición, adoración y alabanza de tipo personal, por motivos propios, son motivos íntimos que nosotros debemos derramar ante el trono de la gracia en el fondo de nuestro cuarto, porque el Señor, que nos ve humillados, reverenciados en secreto, nos responderá en público con la respuesta según su voluntad y su propósito de nuestra oración. Porque cómo debemos de pedir no lo sabemos. Es el Espíritu Santo quien nos guía en oración ante el Padre para pedir como conviene. Lo que Mateo 6 nos ilustra es sobre las motivaciones de nuestro corazón, aplicado a la conducta sobre nuestro accionar cuando nos comunicamos con el Padre, el cual debe estar revestido con una conducta en la cual la humildad, el respeto, la adoración y la devoción, entre otras actitudes, surja de nuestro corazón sincero y humillado, con todo ruego y súplica, basada en una fe verdadera con base a su santa voluntad establecida en la Biblia o palabra del Señor. Si actuamos así de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios, al cual nos sujetamos, Él responderá y recibirá estas acciones como un aroma agradable. Por último, no es desechable al iniciar estudios y querer interpretar doctrinas bíblicas, cosa que yo creo que en este texto, en este libro no está aplicada, es el aplicar los conocimientos de lo que el Espíritu Santo quiso decir al inspirar a los profetas y apóstoles en sus santas escrituras. Y para ello es útil tener conocimiento sobre hermenéutica bíblica, que es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, la interpretación de los documentos bíblicos o exegesis bíblica. Ya que muchas de las citas bíblicas aplicadas a este libro del lugar secreto, en muchos casos están fuera de contexto, como explicamos sobre el capítulo 6 de Mateo y su similar y su aplicabilidad a una supuesta revelación usando el 911. Para terminar, citando una obra muy inspiradora en el espíritu de un siervo del Señor llamado William S. H. Piper sobre la oración, que me gustaría que conocieran en parte. Dice, queridos hermanos, no es malo leer textos, pero asegurarse de que estos textos estén basados en un hecho y una base expositiva, exhaustiva de lo que es la palabra del Señor, y que en este caso no es aplicable. ¿Qué nos dice Piper sobre la oración en su introducción? Se los voy a leer textualmente, abro comillas. Es imposible no exagerar la importancia de la oración en la vida del cristiano. Es la llave que abre la puerta a los recursos de Dios. Es aquello que hace que opere Dios en nuestras almas. Suelta el poder del Espíritu Santo, el cual a su vez hace que la Biblia o palabra de Dios sea un fuego ardiente en nuestros huesos. Y hace de la presencia de Cristo, nuestro Señor y Salvador, una realidad pulsante. La oración humilla el espíritu humano, abre los ojos a la verdad y nos capacita a ver y a andar en la voluntad de Dios. No solo quita las montañas, pero también fortalece la resolución por la oración. Nuestras cuitas son cargadas en el Señor y hallamos gracia para resistir los ataques de Satanás y del pecado. Estimados hermanos, queridos hermanos,
la iglesia de Cudico de la Alianza Cristiana Misionera. Una vez más, en el Señor, les solicito su perdón si con este programa en algún momento dado toco algunas susceptibilidades, sino que está hecho en amor en el Señor, para que puedan ustedes recibir una crítica basada en los evangelios con un sincero amor hacia la verdad establecida en su palabra, sobre un texto que en algunas partes es claramente una contradicción y una deformación de lo que el Señor establece en su palabra. Tened mucho cuidado con las falsas doctrinas que nos untan en nuestro oído, especialmente aquellas que se acercan a la llamada teología de la prosperidad y que ha dado paso a un evangelio de la prosperidad que ha ido sacando cada vez más de los púlpitos de nuestras iglesias la prédica de Cristo crucificado. Termino diciendo que si hay alguno de ustedes que está en su casa y que aún no ha aceptado al Señor, el Señor Jesucristo, yo quiero que sepas que murió por ti en la cruz para poder perdonar todos tus pecados, pasarte de muerte a vida, y tienes que confesarle con tu boca y en tu corazón que Jesús es el Señor y que murió por ti. Hoy lo puedes hacer. El Señor pondrá, si ve en tu corazón que tienes el real sentimiento de poderlo aceptar, por medio de su Espíritu Santo, va a poner el entendimiento en tu mente y en tu corazón y va a hacer, y va a disponer de la fuerza para que tú te entregues. ¿Quieres hacerlo hoy día, estimado hermano que me estás, estimado amigo que me estás escuchando? ¿Quieres hacerlo? Hoy es el tiempo de salvación. Hoy, no mañana. Estimados hermanos de nuestra congregación de la iglesia de Cudico, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que lo que yo les he puesto en el Señor sea para ustedes de bendición. Muchas gracias.